Hola, Briana, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Encienda su cámara, por favor. Briana, ¿recuerda el último tema que vimos en clase? Era sobre la virtud de la política, creo que era. Ya, el último tema que vimos en clase fue lo que es persuasión y diálogo ético. También se identificó lo que es la ética discursiva y lo que es la democracia, y también lo que es el diálogo. Bien, hoy va a identificar más detalladamente qué es la ética, su definición, su importancia, en qué se basa relativamente lo que es la ética, lo que es la moral también, que ambas, aunque tienen definiciones diferentes, pero igual se complementan al momento de poner en práctica lo que son los actos del ser humano. Bien, al hablar de ética, estamos hablando de una ciencia que estudia lo que es la moral, es decir, las normas y las conductas del ser humano, aunque también se basa que es un estudio. Este estudio de ética relativamente pretende poder descubrir de qué forma el ser actúa ante diversas situaciones que se les puede presentar, tanto que sean bien o que sean mal en su momento. Rihanna, lea por favor lo que es definición de ética. La ética es una reflexión filosófica sobre los fundamentos de los actos humanos, pero no solo de sus motivaciones o de su clasificación en bueno o malo, sino que se pregunta por la naturaleza misma de lo bueno y lo malo. La importancia también lea por favor. La importancia de la ética para el buen desenvolvimiento de la vida humana es incuestionable. De todas las partes de la filosofía, es la ética la más necesaria para la sociedad. Muy bien, Rihanna. Al momento de definir ética, en sí es una reflexión basada en la filosofía, donde se basa en los fundamentos de los actos humanos. Por eso le indicaba al principio que es la ciencia que estudia lo que es las diferentes normas y conductas del ser humano. Al realizar todos estos estudios relativamente, se pueden clasificar en actos buenos o en actos malos, en la cual también se puede representar esta ética como la manera en poder desenvolverse, la manera como se desenvuelve el ser humano al momento de poner o de formar parte de algo que se le presente en su momento, sea bien o sea bueno, sobre una situación que se le presente en su momento, cómo va a actuar en su momento, si va a actuar bien o si va a actuar mal en sí. Ahora, aquí hay una pregunta que indica, ¿toda acción humana se puede clasificar como buena o mala? ¿Usted qué dice? Y sí se puede clasificar. Porque, Bueno, dependiendo de las acciones de las personas. muy bien, todas las acciones humanas se pueden clasificar como buenas o malas. Simplemente estas van a depender de los diferentes factores que se presentan en su momento, tales como la intención de esta persona al momento de realizar una acción. Eso va a depender, poder clasificar una acción como buena o mala. Ahora indica la otra, ética y moral significan lo mismo. Le vamos a ver las definiciones de moral, pero dado a su conocimiento, ¿usted cree que son lo mismo, ética y moral? No, no es lo mismo. Creo que no es lo mismo. Ya, porque no sería lo mismo. Porque la ética se trata sobre lo bueno y lo malo, y la moral se enfoca más como que en lo que las personas hacen. Ya, bien, en realidad sí, no tienen el mismo significado. Tanto ética como moral no significan lo mismo, aunque sí están relacionadas o se complementan al momento en que se ponen en práctica lo que son actos del ser humano.
Si hablamos de lo moral, estamos hablando de un conjunto de normas y valores en que se desarrolla o que se desenvuelve hacia una sociedad en sí, donde va a poner en práctica los valores que ya tiene conocimiento cada ser humano en sí. Ahora, los problemas de la ética, ¿en qué se basan estos problemas de la ética para algunos filósofos? Lea, por favor, Briana. Aunque cada filósofo puede dar una respuesta distinta a la pregunta sobre cuáles son los problemas que busca resolver la ética, en general se puede mencionar en qué se basa la moral, qué son el bien y el mal, qué es el deber, qué es la virtud, qué es la libertad. Bien, al hablar de problemas de la ética, simplemente es la identificación de algunos filósofos que dieron en poder identificar o de mantener lo que es la respuesta sobre esta acción ética que tiene cada ser humano, en que se obtienen lo que son diferentes problemas, donde estos filósofos buscan relativamente poder resolver lo que es la ética mediante diferentes preguntas mediante diferentes puntos que ellos se pronuncian a sí mismos y poder identificar cada definición, como en qué se basa lo que es la moral, qué son el bien y el mal, qué es el deber, qué es la virtud y qué es la libertad. Todas estas preguntas ellos se mencionan en su momento para poder identificar, poder buscar y poder resolver simplemente lo que es esta acción humana basada en lo que es la ética, ¿no? Aquí tenemos lo que es una imagen que puede identificar en esta imagen usted, Brian. Lo bueno y lo malo mismo. Bien, Ya, es cuando el ser humano se encuentra, aquí indica, ante varias posibilidades de poder actuar, su acto se convierte en un acto moral, objeto de estudio de la ética. Dígame, Brianna, se me va a mencionar. no hay nada. La interrumpí, disculpe. Bien, esa imagen está relativamente relacionada a poder en que un ser humano toma sus propias decisiones en poder actuar bien o en poder actuar mal simplemente, ¿no? Bien, luego de esto, aquí hay un texto, un párrafo donde indica lo que es este personaje García Vaca en 1940, los elementos de la filosofía. ¿En qué se basan? Lea, por favor, Brian. Hemos encontrado en nosotros deseos de perfección moral. Hemos visto que los medios para ser buenos son las virtudes. Hemos traído algunos ejemplos de virtudes, como la prudencia, la justicia. Hemos podido comprobar por nosotros mismos que todos tendemos y apetecemos la felicidad. Todas esas consideraciones pertenecen a la moral, actitud y comportamiento parecido al de quien sabe conocer en una tienda lo que es un pan, sabe comerlo, sabe cuándo está bueno. La ética, rigurosamente considerada, equivale al conocimiento de qué es el pan, de qué se compone, cómo se lo fabrica. Y así estudia la ética cuestiones como qué es el bien, qué es lo que hace que los bienes sean bienes, qué es la virtud, qué es la felicidad, cuál es el sumo bien. Todo ello en plan filosófico, especulativo, como quien sabe de qué se hace el pan, pero ni lo hace ni lo come. Bien, Brianna, ¿qué entendió en este párrafo? De cómo existen los medios para hacer, para identificar lo bueno de la virtud, que son las virtudes, Ya, aquí específicamente habla de un ejemplo, habla de, del pan, de ya, saber que saber qué es, cómo se hace, cómo se fabrica y ya. Eso es como la diferencia entre lo que es lo ético y lo que es lo moral. A diferencia, por ejemplo, como indica ahí, hablan del pan, cómo se lo realiza, cuál es el proceso, cómo lo hacen, más que ya. Le doy un ejemplo en que usted va que habla del pan, usted va a la panadería, usted indica, usted se lo come, ¿verdad? Se lo come, pero ellos en la panadería saben específicamente cómo lo hacen, cómo lo fabrican, qué tiempo, en qué tiempo está.
y todo. Esa es la diferencia entre lo que es la ética y lo que es lo moral. Lo que es la ética se basa relativamente en cuestiones relativamente, en poder realizar o poder indicar lo que es el bien, lo que es cómo se hace, en qué también, en qué se basa esta realización. En lo que es lo moral es cómo lo procesan, cómo lo hacen en realidad, manteniendo lo que son en cómo se lo come relativamente, en que si está bueno o está malo. Es la diferencia entre lo ético y lo moral relativamente, es lo que indica García en 1940, basado en los elementos de la filosofía. Luego de esto se conlleva lo que es la ética y moral, donde también se conlleva a un conjunto de lo que es el positivismo sociológico, ya que aquí es donde existe lo que es una escuela de pensamiento basado en lo que es la conducta moral, o también se determina lo que son diferentes conceptos metafísicos, pero antes de irnos a esta escuela, vamos a mencionar lo que es ética y moral basado en sus etimologías, pues no, etimologías griegas que se pueden traducir e iguales como costumbres, ambas en lo que es en la actualidad, ya que al unirlas se complementan para poner en práctica lo que es una acción humana en realidad. Lea, por favor, Briana, como hemos dicho. Como hemos dicho, la ética es una reflexión filosófica sobre los fundamentos de los actos humanos. No es normativa, sino que busca elaborar conceptos que nos ayuden a comprender las costumbres. Sigo. Pega. La moral, en cambio, es un sistema de valores o principios que rigen los actos o costumbres humanas, clasificándolas generalmente en buenas y malas. Es, por tanto, normativa. Hecha esta distinción, podemos afirmar que la ética es una reflexión racional sobre la moral, o la podemos denominar filosofía de la moral. Como las costumbres se han diferenciado de acuerdo con el tiempo y la civilización o cultura. Ha existido muchas morales, cada una con características y posturas propias ante lo que es bueno y malo. El deber y la libertad, estas estas diferencias también son objeto de estudio de la ética, que se pregunta por la validez universal o relativa de los valores, de la libertad, etc. Gracias, Briana. Bien, al momento de poder identificar lo que es ética y moral, recordemos que ambas tienen definiciones diferentes, pero al momento de relacionarlas o de complementarlas o poniéndolas en práctica en el momento en que el ser humano tiene una acción, pero estas sí tienen definiciones diferentes, ya que la ética es una reflexión sobre los fundamentos de los actos humanos, más bien la moral es como los cambios en un sistema basado en los valores, como lo indica al principio. La moral está identificada como un conjunto de valores o principios que se rigen relativamente a los actos o costumbres del ser humano. Dada esto, se les puede clasificar generalmente en que están bien o en que están mal, entre buenas y malas, en la cual es como mantener una definición exacta o poder afirmar que la ética es una reflexión racional sobre la moral, precisamente, en la cual se la puede denominar como filosofía de la moral, como indica el texto. Ahora, a medida de diversas costumbres o basándose en costumbres que se han podido diferenciar en base a lo que es el tiempo, en base a lo que son las diferentes civilizaciones que han pasado por el mundo, también tiene su propia cultura, donde se han podido observar diferentes tipos de morales. Una de las características de estas civilizaciones o de estas posturas propias es que podían diferenciar entre lo bueno y lo malo, entre el deber y la libertad, manteniendo así diferencias también sobre el objeto de lo que es el estudio de la ética y también sobre la validez universal o relativa en base a los valores, en base a lo que es la libertad. Es por ello que se conlleva esta escuela de positivismo sociológico,
donde el positivismo sociológico es una escuela de pensamiento que postula el origen social de la moral, donde también es una escuela que está basada en el valor fundamental de lo que es la sociedad, en lo que es la conciencia, basado en la moral, donde además la moral es como el producto que se va a desarrollar ante una sociedad que es relativa en base a la época que se está conllevando en el día a día. Por eso, uno de los principales exponentes de lo que es la moral sociológica es el científico Emile Durkheim en 1858 y 1917, es quien fue el que realizó lo que es esta escuela de positivismo sociológico basado en lo que es las postulaciones del origen social, basado en lo que es la moral e identificación relativamente los diferentes fundamentos o los diferentes conceptos basado en lo que es la metafísica. Ahora, la única finalidad de la ética es simplemente mantener una reflexión sobre la moralidad en base a los actos, en base a las acciones que tiene el ser humano, ya que en lo que es la filosofía es muy importante saber que la vida humana puede ser tanto individual como social, pero también tiene diferentes fines. El único fin de mantener una ética y poderla distinguir basadas en teorías o basado en lo práctico es que el primero simplemente se basa en las consecuencias, en lo que es poder explicar, en poder fundamentar los actos y conductas que tienen ante una sociedad una persona. El segundo tiene el único fin de poder dar a reconocer lo que son las normas, lo que son las conductas del ser humano, donde se pueden observar también lo que son las relaciones o convivencias que se puede dar de una manera ordenada ante una sociedad en sí. Aquí hay una actividad donde indica, va a identificar, estos son casos, usted me va a indicar si representa lo que es ética o si representa lo que es lo moral. Bien, lea por favor, Briana, el primero. El vendedor de una tienda decide renunciar a su empleo para abrir su propia tienda, pero antes de irse, copia todos los correos y números telefónicos de los clientes para enviarles publicidad de su nuevo negocio. ¿Qué está aplicando aquí? ¿La ética o lo moral? Moralmente. Recordemos que lo moral es el conjunto de valores que tiene el ser humano. Al indicar ética, son, De lo bueno y malo. ya, identifíqueme el caso. El vendedor de una tienda decide renunciar a su empleo para abrir su propia tienda, pero antes de irse, copia todos los correos y números telefónicos de los clientes para enviarles publicidad de su nuevo negocio. Es ética, Ya, ¿por qué ética? porque está haciendo algo malo, ya que él debe conseguir su propio cliente y no robarle a su jefe. Ya. Ahora, si esta sí va a estar relacionada con la ética específicamente. Ahora, aquí hay otro caso. Lea, por favor. El hombre tiene una relación sentimental con una mujer que no es su esposa, pero no se atreve a decirle a esta para no hacerla sufrir. Ya. ¿Qué aplica ahí? ¿La ética o la moral? La moral misma, Ya, porque la moral, porque es algo que está mal y que no se puede hacer. ya, Está al mal. aplicar lo moral, está aplicando, pongámosle así, sus valores ante los sentimientos, es decir, el sentimiento de la otra persona, por ejemplo, a su esposa verdadera, pues no. Él no le dice a esta persona lo que él está haciendo por no hacerla sufrir. Recordemos que al hablar de ética, estamos hablando relativamente de una reflexión
sobre fundamentos y actos humanos, ¿verdad? En la cual se las puede clasificar entre buenos y malos. Pero al hablar relativamente de lo que es moral, en sí específicamente estamos hablando de un sistema de valores, de un conjunto de valores que se basa en los principios que rigen a los actos o costumbres humanos, que se las puede también clasificar entre buenas y malas. Al presentar lo moral está abarcando lo que es un conjunto de valores que tiene esta persona. Al momento de no decirle, está proyectando un valor, no quiere hacerla sentir mal en su momento a la esposa, por eso no le dice, no la quiere ver sufrir. Pero en realidad, si nos damos cuenta, desde afuera podemos identificar nosotros si está bien o está mal, como en la primera también podemos identificar entre lo que está haciendo bien y entre lo que está haciendo mal, ¿no? Ambas tienen definiciones diferentes, pero al momento de unirlas o al momento de poderlas complementar, se las puede poderlas definir en que si la unimos se puede poner en práctica todas estas dos definiciones, ¿no? Bien, ahora, aquí tenemos lo que es el acto moral. ¿En qué se basa este acto moral? Simplemente que son actos humanos, en que estos actos son basados en lo que es la moral cuando se considera lo que es bondad y lo que es maldad. Al decir acto moral, estamos hablando relativamente del acto o la acción que hace el ser humano al proyectar una situación donde se puede identificar mediante estas condiciones de lo que es la moralidad en que el ser humano es considerado como bueno o malo. Por ejemplo, aquí tenemos una gráfica que indica, estoy pensando en que deberíamos adoptar un humano. ¿Qué se le viene a la cabeza con esta imagen? Recordemos que solo los actos humanos se pueden clasificar como morales. ¿Qué identifica usted en esta imagen? ¿Qué observa usted en esta gráfica? Un gato. Ya, un gato, ¿verdad? Ya, ¿usted cree que el gato va a poder identificar esta frase? Estoy pensando en que deberíamos adoptar un humano. No, No, ¿verdad? Entonces, relativamente es como indica el texto. Solo los actos humanos se pueden clasificar como morales. Nosotros no sabemos cómo, qué es lo que piensan ellos, los animalitos. No sabemos qué es lo que piensan, qué es lo que están pensando en su momento o qué es lo que quieren indicar precisamente, o ya sea en una acción determinada que ellos realizan. No sabemos. Pero al momento de que una persona indique esta frase, estoy pensando en que deberíamos a adoptar un humano, relativamente vamos a poderla identificar porque la está mencionando, la está identificando en sí. Ahora, en base a esto existen lo que son los elementos del acto moral humano basado en que en que puede realizar una persona, un ser humano, es decir, cómo se puede identificar si es consciente, se puede identificar que es libre, en donde se conlleva lo que son las características basadas en este acto humano, en la cual son tres características: advertencia, voluntariedad y libertad. Al hablar de advertencia, estamos hablando en que esta persona se debe dar cuenta de lo que hace o de lo que va a hacer en su momento, pues, ¿no? A la acción que va a determinar en sí. La voluntariedad es voluntario el acto que procede de la voluntad previo al conocimiento intelectual del fin. Es decir, esta persona es voluntario, va a decidir si va a realizar esta acción o no, en la cual tiene la única decisión de poder tomar esta acción en sí, de poderla realizar. Ahora, la libertad, actos libres, además de ser voluntario, supone una liberación y una elección personal. Al momento de realizar esta acción, se puede identificar entre buena y mala, pero solamente esta persona es el único en poder decidir, en poder identificar cuál es la acción que va a hacer, poder deliberarla antes de, y después por qué la realiza, por qué realiza esta acción, con qué fin realiza esta acción. Es por ello que dice aquí libertad.
En la última parte dice una elección personal. Es de manera personal en que él está siendo voluntario en realizar este acto, esta acción, en la cual va a deliberar si está bien o está mal lo que va a realizar en su momento y por qué lo hace, porque él va a elegir en realizar esta acción al momento de procesar todas estas este acto que va a realizar en su momento, pues, ¿no? Tiene que aplicar las tres características, darse cuenta de lo que hace, que es pues, voluntariedad, que es voluntario del acto que va a realizar, que va a proceder en su momento. Libertad, tiene libertad en el momento de poder proceder, de poder liberar, de poder mantener esta elección que va a realizar en sí. Ahora, cuanto más se basan en estos elementos, en los actos humanos, pero no tampoco en lo que es lo moral, también se pueden basar en que estos actos humanos son como un objeto material de lo que es la ética, de lo que son estos actos humanos, que son morales, como las conductas. Lea esta frase, Brian. Las conductas de los animales no son actos morales, porque no podemos afirmar que conocen, son conscientes y valoran las acciones igual que los humanos. Ya, ahí se puede dar cuenta en lo que proyecta esta imagen, pues, ¿no? Las conductas de los animales no son actos morales porque no podemos afirmar qué es lo que conocen, qué es lo que identifican, en que son conscientes y valoran las acciones iguales que los humanos, pero nosotros no vamos a identificar o a poder afirmar qué es lo que ellos tienen de conocimiento exactamente para poder poder identificar que ellos pueden realizar esta frase en sí, pues, ¿no? Bien, luego de esto existen lo que son las fuentes de la moralidad, en que todo acto moral se encuentra tres elementos. ¿Cuáles son esos tres elementos, Briana? Objeto, circunstancia y fin. Objeto es aquello hacia lo cual tiene el acto de una manera inmediata y directa. Responde la pregunta: ¿qué se pretende alcanzar? Circunstancias son el conjunto de condiciones que acompañan la realización del acto, tales como el tiempo y el lugar. Fin es la intención de quien realiza la acción, el para qué de la misma. ¿Qué puede analizar en base a estas fuentes, Briana? Que el objeto mide, digamos, o sea, qué persona se va a hacer algo y en qué circunstancias, el momento. Bien. Y el fin es como que con qué intenciones voy a hacer eso. Ya, muy bien. Basada en estas fuentes de la moralidad, precisamente son actos morales que se basan en entre el objeto, circunstancias y fin. El objeto es aquello hacia lo cual tiende el acto de una manera inmediata y directa, en la cual se responde esa pregunta al momento que se pretende alcanzar con el acto que va a ser en su momento de una manera inmediata y directa, ¿no? Circunstancia es el conjunto de las condiciones que acompañan a poder realizar este acto, tales son como el tiempo y el lugar. Las condiciones, el tiempo y el lugar se deben precisar al momento de realizar un acto de manera inmediata y directa. El fin, sí, ¿con qué intención realiza este acto? O para qué se va, con qué fin va a poder realizar este acto para esta persona misma, pues, ¿no? En qué es lo que le va a ayudar a esta persona misma que está realizando el acto, va a poder identificar por qué lo hace y para qué lo hace, pues, ¿no? Bien, aquí hay otra actividad, Diana, léala, por favor. Un hombre es sorprendido infragante robando una joyería y es acorralado por la policía. El ladrón piensa salvarse de la situación a toda costa porque tiene hijos que alimentar y, para poder huir, dispara y mata a uno de los policías. Ya. ¿Cómo usted puede identificar este ejercicio, este acto? Que es un acto moral, ¿no?
Ya, ¿por qué? porque van contra las normas y contra los valores, porque está matando a un policía. Ya, relativamente, sí. A ver, en este ejercicio, en este acto que está realizando esta persona, en sí sería una acción en que no sería muy fácil de poderla clasificar entre lo bueno, entre lo malo, está bien o está mal, o es ética o moral. ¿Por qué? Porque como usted leyó, el hombre sorprendido en Fraganti robando una joyería y es acorralado por la policía. El ladrón piensa salvarse de la situación a toda costa porque tiene hijos que alimentar. Al momento de indicar tiene hijos por alimentar, él se está justificando el por qué pues en joyería, pues no, a lo que es a cogerse lo que no es de él. Ya, está justificando que por eso él cumple esta acción, cumple este acto, porque sus hijos no tienen comida, pues no tienen cómo alimentarse. Ahora, para él poder huir, dispara y mata a lo que es un policía. Está relativamente, son basados en lo que es la ética, en lo que es la moral, porque al unirlas y ponerlas en práctica, pongámoslo así, no se va a poder clasificar entre lo que si está bien o está mal el acto que está realizando, porque el justificativo que él tiene es que hace este acto porque por querer alimentar, ¿verdad? A sus hijos en su momento. Bien. Ese sería lo que es este ejemplo, basado también en lo que es la ética, en lo que es la moral, en lo que son también las fuentes de la moralidad, basado en objetos, circunstancias y fin, también las características que tiene el acto humano ante una situación, ante diversas situaciones que se le presentan en el día a día. Entonces se puede solicitar advertencias, voluntariedad y libertad, donde va a obtener la oportunidad de poder escoger todas estas características para poder realizar lo que es un acto, poder realizar lo que son diversos acciones que se le presentan en el día a día y poder identificar si están bien o si están mal, se aplica lo que es la ética, se aplica lo que es la moral relativamente, ya que la única finalidad de la ética es poder distinguir lo que es la conducta basada en actos de los seres humanos, en los actos que realizan en el día a día. Bien, Briana, ¿tiene alguna pregunta? Por favor, me indica. No, mi ninguno. ¿Sí está claro todo? Sí, Ya. Bien, Briana, esta ha sido la clase del día de hoy. Nos vemos el día de mañana en la próxima clase. Que tenga una bonita tarde. igualmente, gracias. Ya, chao, gracias por Chao. conectarse.